En este video vamos a estudiar el concepto de independencia entre dos eventos. Entonces, asumamos que tenemos dos eventos, A y B, son dos eventos en un espacio omega, que es el espacio muestral. Entonces, la definición que nosotros damos de independencia es esta. A y B, entonces, son independientes si y solo si la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si tú recuerdas, en los videos anteriores hemos enfatizado el hecho de que calcular las probabilidades de la intersección es algo que no es tan trivial. En este caso, estamos agregando una hipótesis. Si tú tienes independencia entre dos eventos, entonces la probabilidad conjunta, ¿verdad? A y B, la probabilidad de que ocurra A y ocurra B al mismo tiempo, eso se puede factorizar, se puede separar en las probabilidades marginales de A y B. Si eso ocurre, entonces, decimos que los eventos A y B son independientes. ¿Cuál es la idea de fondo de la independencia? Es el hecho de que A y B son independientes cuando la ocurrencia de B o la no ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A. Y esto va a quedar de manifiesto cuando hagamos la definición de la probabilidad condicional. Si B ocurre o no ocurre, no afecta la probabilidad de ocurrencia de A. Y si A y B son independientes, si A ocurre o no ocurre, no afecta mutuamente entonces la probabilidad de ocurrencia de B. Ahora, hay un concepto que siempre causa confusión. ¿Ustedes se recuerdan qué significa que los conjuntos A y B sean excluyentes? En la literatura se dice que los eventos A y B son excluyentes cuando A inter B es igual a vacío. Excluyentes o también disjuntos. Entonces, estos son dos conceptos que no están relacionados. La independencia es un concepto diferente que tiene que ver con si la ocurrencia de A o B afecta o no la ocurrencia de A. El hecho de que los conjuntos son disjuntos en el diagrama de Venn tiene que ver con el hecho de que están separados. Eso significa conjuntos disjuntos. A y B son disjuntos si la intersección es vacío. Entonces, si los conjuntos son disjuntos, ¿son independientes? No, ese no es un teorema. Si los conjuntos son independientes, ¿son disjuntos? Tampoco. Por lo tanto, estos son dos conceptos distintos que no se deben mezclar. Asumamos, para explicar mejor, ¿qué pasaría si A y B son independientes y disjuntos al mismo tiempo? Para que tú veas que poner ambas condiciones no tiene sentido. Significa que si son independientes, entonces la probabilidad de A inter B, por un lado, se puede escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero por otro lado, la probabilidad de A inter B, como son disjuntos, es la probabilidad del vacío. Y esa probabilidad es igual a 0. Por lo tanto, el producto, esto implica entonces que el producto, esta probabilidad de A por la probabilidad de B, eso es 0. Y eso es equivalente a decir que la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de B es 0. Entonces, ¿te das cuenta? Si yo asumo que son independientes y son disjuntos al mismo tiempo, lo que me lleva, digamos, al hecho de que una de las dos probabilidades es 0. Y esos eventos en que las probabilidades son 0 no me interesan, no nos interesan, ¿ya? Entonces, eso es para ilustrar que el concepto de independencia es un concepto distinto al hecho de que los eventos sean excluyentes o disjuntos. Ahora, por otro lado, también quiero enfatizar algo que es relativo a las probabilidades. Tú sabes que si, por ejemplo, A es vacío, entonces eso implica que la probabilidad de A vale 0. Bueno, la pregunta que uno puede hacer ahora, si tengo un conjunto en que la probabilidad de A vale 0, ¿eso implicará que A es vacío? Y esto en realidad no es cierto. Hay conjuntos entonces, eso no es cierto. Existen conjuntos cuya probabilidad es 0
y los conjuntos no son esencialmente el conjunto vacío. Entonces, esto podemos hacerlo de tarea, puedo dejarlo de tarea. Entonces, buscar un ejemplo, ¿ya?, en que la probabilidad de A es 0, pero A no es el vacío. ¿Ok? Eso lo dejo entonces como una tarea que tú puedes hacer. Entonces, ¿qué sucede entonces con la independencia para más de dos eventos? Bueno, imagínate que ahora A, B y C son tres eventos que son independientes o mutuamente independientes. En este caso, entonces la definición dice que la probabilidad de A inter B inter C se puede factorizar como la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y que si tú tienes también las probabilidades de a pares, entonces el hecho de que los tres son independientes significa que también se pueden factorizar. Eso es la probabilidad A por la probabilidad de B. La probabilidad de A inter C va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de C. Y la probabilidad de B inter C es la probabilidad de B por la probabilidad de C. Es decir, si estos tres eventos son mutuamente independientes, significa que la probabilidad de los tres se factoriza y las probabilidades de todos los pares de 2 también se factorizan. Muy bien, y además tenemos otra proposición que es verdadera, y es el hecho de que si tú tienes que A y B son conjuntos independientes, entonces esto implica, primero, que A y B complemento también son independientes. A complemento y B son independientes. Y A complemento y B complemento son independientes. Es decir, si A y B son independientes, entonces A con el complemento de B, B con el complemento de A, y A complemento y B complemento también son conjuntos independientes. Y esto también se puede probar. ¿Cuál sería la idea para probar esto? Bueno, usando la definición. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Es probar, por ejemplo, en este caso, de A y B complemento, que la probabilidad de la intersección entre estos dos elementos se puede separar. Si tú quieres probar entonces que estos conjuntos son independientes, por la definición lo que tienes que probar es que la probabilidad de A inter B, eso se puede escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Entonces yo te insto a que hagas un diagrama de Venn y puedas visualizar cómo poder demostrar esa propiedad. Para ilustrar el concepto de independencia, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Imagínate que se lanzan dos dados distintos y se observa el resultado de cada uno de los dados. Definimos dos eventos. El evento A es que la suma de los resultados es igual a 7. Y el evento B es que el resultado del segundo dado es un número par, es decir, 2, 4 o 6. Entonces la pregunta es, ¿son A y B independientes? Para poder responder esta pregunta, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de la intersección y la probabilidad individual, probabilidad de A y la probabilidad de B, y ver si el producto de estas probabilidades es igual a la probabilidad de la intersección. Es decir, lo que nosotros tenemos que calcular, por una parte es probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de A inter B, y después chequear si efectivamente se satisface la definición. Si eso es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces podemos decir que A y B son independientes. Entonces vamos a comenzar describiendo el espacio muestral. Como este es un ejemplo que ya hicimos, parte de este ejemplo ya lo hicimos, el espacio muestral es un conjunto que tiene pares ordenados, donde la primera componente representa el resultado del primer dado y el segundo componente el resultado del segundo dado. Entonces todas estas posibilidades están hasta el último resultado, que es el 6, 6. Entonces nosotros sabemos que la cardinalidad de este conjunto, o la cantidad de elementos que tiene, es igual a 36. Entonces, para saber cuál es la probabilidad de A, lo que tenemos que hacer es la formulita que nosotros ya conocemos. Estos son casos favorables, ¿verdad? Lo podemos escribir así.
casos favorables partido por los casos totales. Bueno, pero los casos favorables significa la cardinalidad de este conjunto A partido por la cardinalidad de omega, que en este caso ya sabemos que es 36. ¿Y cuáles son entonces los pares que satisfacen que la suma de ambos resultados es igual a 7? Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, con el par 1, 6. También resulta, si que tú tienes el par 6,1, resulta si tienes el par 5,2 y 2,5 y 4,3 y 3,4. Entonces, si tienes todos esos pares, en cada uno de ellos el resultado de la suma es igual a 7. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser 6 sobre 36, o sea, un sexto. De la misma manera, podemos calcular la probabilidad de B. Para calcular la probabilidad de B, lo que tenemos que hacer es ver cuántos elementos hay, de tal manera que el resultado del segundo dado es par. Bueno, el resultado del segundo dado es par, significa que el resultado del segundo dado puede ser 2, 4 o 6. Para el 2 hay 6 posibilidades del primer dado, así que ahí tenemos 6 casos. Para el 4 tenemos 6 posibilidades más del primer dado. Y para el 6 tenemos 6 posibilidades más. Por lo tanto, estos van a ser 18 partido por 36, y eso es igual a 1 medio. Entonces ya tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de B. Ahora tenemos que calcular cuál es la probabilidad de A inter B y ver si este producto coincide. Entonces la probabilidad de A inter B va a ser la cardinalidad de omega, que es 36, y en el numerador tenemos que listar cuántos resultados, cuántos elementos satisfacen del espacio muestral, que la suma es 7 y el resultado del segundo dado es par. Si tú te das cuenta, lo que tenemos que calcular es la cardinalidad. El resultado es par, es decir, por ejemplo, si tú pones aquí el resultado par 6, tienes que buscar un elemento en el primer resultado que te dé igual a 7, el 1. Si pones, por ejemplo, acá el resultado del segundo par 4, entonces el elemento del primer dado es 3, para que te dé 7. Y si pones el elemento 2 aquí, entonces tienes que buscar 5 en el primer dado. Y esos son todos los casos. ¿Cuántos elementos tienes? 3. Por lo tanto, eso es 3 de 36, es decir, eso es un doceavo. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de A por la probabilidad de B? Eso es un sexto por un medio, y eso coincide con ser un doceavo. Por lo tanto, como la probabilidad de la intersección se puede factorizar de esa manera, satisface esa definición y podemos decir entonces que A y B son dos eventos independientes. ¿Por qué? Porque satisfacen la definición.